Feliz domingo, queridos hermanos y hermanas. Feliz inicio de la Semana Santa. Hoy, Domingo de Ramos, comenzamos esta congregación para celebrar estos misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Este día recordamos esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y todos estamos invitados a asistir a la Santa Eucaristía. Quiero compartir con ustedes el Evangelio que se reza antes de iniciar la procesión de Ramos. Está tomado de San Lucas en el capítulo 19, versículos del 28 al 40, y dice la palabra de Dios. En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy el Evangelio que meditamos dentro de la Eucaristía es la Pasión del Señor. Está tomada de la redacción de San Lucas. Yo quisiera reflexionar en 2 personajes en contraposición con otros 2 personajes de la Pasión. Pedro en contraposición a Judas y Barrabás en contraposición a Jesús. Pedro en contraposición a Judas. Tenemos 2 actitudes. Lo que hizo Judas ciertamente fue grave, él vendió al Señor. Pero lo que hizo Pedro es mucho más grave, porque no solamente negó que era discípulo de Cristo una vez, sino 3 veces. ¿Cuál es la diferencia? Judas, al sentirse culpable, busca la solución más rápida, el suicidio. Pedro, al reconocer su culpa, llora su pecado, pide perdón a Jesús y recuerda esas palabras de Cristo, y por tanto es perdonado y fortalecido. Aquí tenemos ya una enseñanza preciosa de la pasión. Nosotros podemos ser Judas o podemos ser Pedro. ¿Quién queremos ser? ¿Pedro que se arrepiente, que llora su pecado? ¿O Judas que se desespera por el pecado y se va a la perdición? Por otra parte tenemos también a Jesús y a Barrabás. Hay un detalle interesante. La palabra Barrabás viene del arameo. Bar, que significa hijo, y Abba, que como sabemos significa padre, papá. Por tanto, Bar-Abba, o el Barrabás, el nombre significa hijo del Padre. Es decir, en contraposición a Jesús. Jesús es el Hijo del Padre, es el Hijo de Dios. Y tenemos al otro Hijo del Padre, al falso Hijo del Padre, al cual eligieron la multitud. No elijamos mal, elijamos a Cristo, elijamos al Señor, no elijamos a Barrabás. Si elegimos al Barrabás, al Hijo del Padre falso, podemos equivocarnos. Esto sería el pecado. Sería el acomodamiento, la superficialidad, una religión que no quiere dar frutos. Si elegimos a Cristo, elegimos el camino de la cruz, pero elegimos mejor. Que este Domingo de Ramos y esta Semana Santa que comenzamos sea para nosotros de frutos de espiritualidad, de frutos de amor, de frutos de perseverancia. El Señor les bendiga en esta Semana Santa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.